Bien, y el gobierno realiza hasta ahora un nuevo consejo de gabinete, cita que estará marcada por una compleja semana donde incluso dirigentes oficialistas han planteado la necesidad de realizar un cambio de gabinete. Queremos hablar sobre este y otros temas con la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por este diálogo. Y de inmediato le quiero preguntar, ¿qué le parece a usted a quienes han planteado esta posibilidad, ¿no?, de un cambio de gabinete? A ver, yo creo que es legítimo que cerrando un año que ha sido complejo para el gobierno, pero sobre todo para las familias en nuestro país, una crisis económica, una inflación que hemos logrado hacer que se detenga en términos de su curva de crecimiento, diversas reformas que hoy día están sobre la mesa y que apuntan a mejorar y entregar certezas, seguridades a las familias en materia económica, en materia de seguridad pública y también en materia de seguridad social. Es natural que se hagan evaluaciones y que algunos planteen propuestas en esta materia. Sin embargo, yo sostengo que esta es una decisión del presidente de la República, que tenemos todos disponibles digamos, respaldar a los ministros que él decida deban liderar las diversas carteras, así como lo venimos haciendo hasta ahora. Y me imagino que el inicio de año va a estar marcado por un refuerzo de las agendas de gobierno en el Congreso Nacional de cara a la ciudadanía y a los tremendos desafíos que tenemos que enfrentar en este periodo. Ya, pero ese reforzamiento, ¿no?, de medidas que usted plantea, ¿no necesariamente tiene que venir con un cambio de gabinete? Yo tengo una muy buena evaluación de los ministros. El presidente ha reafirmado permanentemente su confianza en los ministros que lideran hoy día carteras importantes. Veíamos ayer al ministro Giorgio Jackson aprobando una ley para los derechos de las personas con trastornos del espectro autista. Hemos visto al ministro de Transporte sumamente desplegado anunciando el congelamiento de tarifas. Hemos visto al ministro de Educación dando una pelea importante por disminuir el ausentismo en materia educativa y hacernos cargo de la deuda educativa que tenemos. Creo que tenemos diversos ministros liderando agendas sumamente relevantes. Para qué hablar de la ministra del Trabajo liderando la agenda de 40 horas, la reforma de pensiones, o el ministro de Hacienda liderando la reforma tributaria, o toda la agenda de seguridad en el caso de la ministra del Interior. Creo que los ministros han hecho un excelente trabajo. Sin embargo, evidentemente todos están sujetos a evaluación y en el momento que venga esa evaluación estaremos ahí para respaldar su gestión o la de los ministros que vengan. Claro, con decisiones que ha tomado en el último tiempo, ¿no?, a propósito de irregularidades que se han dado, algunas desprolijidades, en fin, bueno, con lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema indulto, hace ya un mes, con la salida de la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, ahora también con lo que ha afectado a propósito de la filtración de un audio, una reunión ahí en la Cancillería con la ministra de Relaciones Exteriores involucrada. ¿Son autogoles, cree usted? ¿Cómo pueda definir esas situaciones que han afectado desgraciadamente al gobierno? Porque, por ejemplo, hemos estado hablando de distintos temas, mesa de seguridad, ¿no? Ayer también con el rechazo a la extensión del estado de catástrofe, que muchos han argumentado que tiene que ver, por ejemplo, con el tema indulto, ¿no? A ver, yo creo que no podemos permanentemente, a propósito del último tema, ¿no?, escudarnos en una posición política que es legítima. Creo que todos la oposición evidentemente tiene el derecho a no estar de acuerdo con las decisiones que toma el presidente, pero creo que lo que no podemos hacer es paralizar la agenda de seguridad en Chile en un momento en que los chilenos y chilenas necesitan respuesta. Entonces, cuando se termina priorizando un gallito político y además se echa mano permanentemente a ese argumento para no aprobar las reformas del gobierno que van en directo beneficio de las personas, el estado de excepción manejado liderado, digamos, por la ministra del Interior, Carolina Toá, ha tenido por resultado una disminución del 40% de los delitos en la macrozona sur. Entonces, el proyecto de infraestructura crítica que ayer el gobierno presentó para hacerse cargo del problema que tenemos en la regularización de fronteras en el norte de nuestro país también es un proyecto sumamente importante que va en directo beneficio, en el segundo caso, de los nortinos y nortinas, en el primer caso de todas las familias habitantes de la macrozona sur que hoy día ven con buenos ojos y ven los buenos resultados también que ha tenido esta política de gobierno. Entonces, cuando se utilizan diferencias políticas legítimas para paralizar la agenda de seguridad en un momento tan relevante para los chilenos y chilenas, yo creo que se comete un error y espero ahí que la oposición se sume a la mesa de trabajo en materia de seguridad y podamos avanzar con mayor rapidez y celeridad en esta agenda que es tan relevante para los chilenos y chilenas. Ya, pero en ese sentido, ¿se ha dado pie, cree usted, a esa posición de finalmente llevar a otros temas ese tipo de situaciones o no? Que quizás se podría haber actuado mejor. ¿Cómo? Que quizás se podría haber actuado mejor finalmente para no dar pie a que la oposición actuara de esa manera, de acuerdo a lo que usted describía anteriormente.
yo creo que es una actitud que uno decide tener frente a la política de un gobierno que no es de tu sector. A mí me pasa que, por ejemplo, el día de ayer escuchaba a varios parlamentarios y parlamentarias decir que las formas de trabajo no podían ser, que la única mesa de trabajo válida era la mesa que existía en el Congreso Nacional. Y yo le recordaba a la oposición que el presidente Sebastián Piñera, que yo recuerde, convocó a al menos 5 mesas de trabajo prelegislativas y en todas y cada una de ellas estuvimos, no estando de acuerdo con la gestión del presidente Sebastián Piñera, estando en oposición a varias de sus decisiones, jamás dejamos de sentarnos a dialogar. Entonces, yo no creo que esto se trate de una actitud de un gobierno, sino que se trata más bien de una actitud y disposición por parte de la oposición a ese gobierno que decide no sentarse a la mesa y no abordar o buscar paralizar una agenda que es de suma relevancia para los chilenos y chilenas, como es la seguridad pública en nuestro país. En ese sentido, ¿qué le parece que hasta el momento no se ha podido reanudar esa mesa de seguridad, como bien usted lo establecía, ¿no? Con un tema muy relevante para la ciudadanía? Hemos hecho un llamado permanente a que esa mesa se reanude con la oposición. Nosotros podríamos seguir trabajando como oficialismo, como lo hemos hecho en el proyecto de infraestructura crítica, en el proyecto de agilización de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delito, como lo hemos hecho con el proyecto de infraestructura crítica para hacernos cargo de las fronteras. Pero nos gustaría que esto no fuera un tema solo del oficialismo, sino que la seguridad también fuera preocupación de la oposición. Y en ese sentido nos sentáramos todos sobre la mesa a conversar, a llegar a acuerdos, a dialogar en muchas materias en las que estoy segura estamos más cerca que lejos, en muchas buenas noticias que podríamos entregarle a los chilenos y chilenas en esta materia. Ayer vimos algunos gestos por parte de algunos personeros de Chile Vamos en torno a quizás retomar esta mesa prontamente. Yo espero que así sea para que podamos, insisto, entregar buenas noticias en este fin de año y inicio de un año complejo para los vecinos y vecinas en materia de seguridad pública, pero también en materia de seguridad social o de alza del costo de la vida, que son otras políticas o agendas en las cuales tenemos que invertir también esfuerzo y preocupación. Con la premura que se requiere de ese tema, y de hecho lo conversábamos en la mañana muy temprano con la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto a este llamado para la reanudación de esta mesa de seguridad, decía, de aquí al lunes no puede pasar, ¿o no? Antes del receso tiene que ser sí o sí ya la próxima semana en la reanudación de esa mesa, ¿no? Ahí usted Sí, dice, esperaríamos que así fuera. Si no lo acepta finalmente, ¿no? Los actores de la oposición, ¿se tendrá que reanudar sin la presencia de ellos nomás? Tendremos que seguir trabajando sin la presencia de la oposición en la agenda de seguridad y la seguridad continuará siendo una agenda del oficialismo, pero creo que no es la idea, creo que esto debiese ser una política de Estado. Veíamos ayer los buenos resultados que ha tenido la política del gobierno en el barrio Meix, por ejemplo, la disminución sustantiva de delitos en aquel barrio, digamos, de Santiago para quienes son de la región metropolitana. Repliquemos esas buenas experiencias, repliquemos la buena experiencia de la macrozona sur y la disminución del 40% de delitos, que siento que son cosas de las que poco se hablan, pero son políticas que han tenido resultados efectivos en el control de la delincuencia y medidas que esperaríamos pudiésemos construir en conjunto, no solamente del oficialismo, sino que también de la oposición. Así como esperaría, también pudiésemos construir en conjunto el avance sustantivo durante el próximo año. Ya salió de las comisiones de, por ejemplo, la reforma tributaria o la reforma de pensiones. Y ahí también necesitamos una oposición constructiva que ponga sus puntos sobre la mesa, pero que nos permita avanzar en algo tan importante, por ejemplo, como mejorar las pensiones de los adultos mayores en Chile y entregar con eso mayor seguridad social en un momento de inestabilidad económica para las familias. Entonces hay muchas políticas en las que esperaríamos pudiésemos generar un diálogo más constructivo y no estuviésemos permanentemente por el lado de la oposición buscando hacer gallitos políticos o trabar la gestión del Ejecutivo. Exactamente. Usted lo mencionaba, diputada, ayer con una buena noticia respecto a lo que planteaba el Ejecutivo en el Congreso, ¿no? Esta reforma para la ley de infraestructura crítica, aprobada. Sin embargo, se rechazó la propuesta para ampliar la vigencia del estado de excepción de 15 a 35 días, ¿no? Faltó un voto. ¿Qué le parece eso a usted? Faltó un voto y faltó un voto, creo yo, ¿para qué? Para darle seguridad, certeza a los chilenos y chilenas respecto de la política de control del delito que en particular se está aplicando en la macrozona sur y que, insisto, ha traído muy buenos resultados al mando de la ministra del Interior, Carolina Toá. Hoy ya tenemos una disminución del 40% de los delitos en la criminalidad denominada rural, digamos, y queremos continuar con esa política. La oportunidad que teníamos el día de ayer era no tener que estar renovando el estado de excepción cada 15 días en el caso de que hubiesen ya 6 renovaciones de estado de excepción y ampliar la renovación hasta los 35 días, que era lo que estaba proponiendo el Ejecutivo y lo que terminó siendo rechazado
por la Cámara de Diputados y Diputadas e impidió que este proyecto continuara avanzando. A mí me parece que es una lástima porque contribuía, insisto, a entregar certezas y seguridades sobre la política del control del orden público que estamos aplicando en la macrozona sur. Lamentablemente no contamos con todos los votos de la oposición, en lo que a mí me parece de nuevo un gallito político que pone por delante el juego político más que el interés de los vecinos y vecinas. Y espero que sea una actitud, insisto, que no se continúe replicando, sobre todo en políticas que necesitamos sean de Estado, como es la política de seguridad pública en nuestro país. Claro, algunos argumentaron que finalmente se rechaza y que se faltó ese voto por la frase, ¿no?, utilizada en el discurso de la ministra del Interior, pero otros también lamentaron la ausencia de algunos parlamentarios oficialistas que estaban en el extranjero. Sí, hubo varias ausencias en la Cámara de Diputados y Diputadas de lado y lado. Varios de ellos dejaron también pareos, que es una práctica que se utiliza para efectos de que los votos se anulen, digamos, de lado y lado. Fue el caso, por ejemplo, del presidente de la Cámara, que me preguntaba en el día de ayer, Vlado Milosevich, que tenía un pareo que impedía, digamos, que su voto fuera considerado para efectos de esta diferencia. Pero sí, creo que hay que estar cuando los chilenos y chilenas necesitan que el Congreso Nacional esté a la altura del desafío en términos abstractos, pero también en términos concretos. O sea, son este tipo de políticas las que tenemos que sacar adelante con capacidad de diálogo, con capacidad de generación de acuerdo. Yo no podría creer que alguien, por no gustarle el tono de tal o cual ministra, cambiara su voto a puertas de la votación. O sea, yo creo que en el Congreso Nacional tiene que haber muchísima más convicción que eso respecto de las políticas que estamos aprobando o rechazando. Espero que no sea el caso por parte de la oposición y que podamos retomar, insisto, este proyecto y otros que contribuyan a entregar esta certidumbre que tanto vienen demandando las familias chilenas. Pero, ¿qué va a pasar ahí en términos prácticos, diputada? ¿Qué podría pasar para una aprobación de extensión en medio del receso? En términos prácticos, nosotros convocamos el día lunes a una sesión para renovar inmediatamente el estado de excepción que requería de renovación el 9 de febrero. Entonces, ¿Ya? se va a renovar inmediatamente y va a quedar renovado hasta el 23 de febrero, donde el Congreso Nacional tendría que nuevamente citarse para hacer la renovación respectiva o rechazar la renovación según lo que el Congreso estime. Pero implica hacer 2 sesiones más durante el receso legislativo, lo que no debiese ser ningún problema, pero podría llegar a afectar los quórum necesarios para aprobarla, y por eso lo que logramos hacer como mesa, en coordinación con el gobierno y en coordinación con el Senado, fue adelantar una de las prórrogas para efectos de dar garantía de que el quórum esté para legislar y podamos darle tranquilidad también a las familias de la macrozona sur. Ya, y en la siguiente, en la segunda, podría no estar el quórum porque se necesita ahí una votación presencial, ¿no? Es una votación presencial que se requiere efectivamente el 23 de febrero. Vamos a tener que constituir esos quórum de las diversas bancadas, de oficialismo y de oposición, y no solamente en la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que también en el Senado, lo que complejiza la votación a efectos de los quórum y también obliga a retomar la sesión del Congreso Nacional con todo lo que eso implica administrativamente para los trabajadores y trabajadoras también del Congreso, por ejemplo. Pero hemos hecho ahí todas las gestiones para que podamos entregar esas seguridades y esas certezas a las familias de la macrozona sur y tengamos este proyecto con el debate democrático adecuado, aprobado, espero yo, pero también rechazado si es que los parlamentarios y parlamentarias así lo estiman. Perfecto. Usted recién hacía ahí de alguna manera enumerando el contexto, dando cuenta del contexto de este primer año del gobierno. Antes del receso, ¿cómo evaluaría a propósito de lo que ha ocurrido últimamente, ¿no?, con una situación de indulto que implicó el rompimiento de la mesa de seguridad, que todavía desgraciadamente no se ha podido reanudar, también con la filtración de un audio en una mesa de trabajo, con lenguaje informal, de acuerdo a lo que escuchábamos en esa filtración en la Cancillería? ¿Son desprolijidades? ¿Cómo lo evaluaría usted? El presidente ha ocupado el término de desprolijidades. Yo creo que además en el caso de los indultos se hace un reconocimiento muy claro del error y de las responsabilidades políticas involucradas en las desprolijidades que se cometieron con la salida de una ministra de Estado, sin más ni menos. Quiero recordar una ex ministra de Estado que además buscó ser acusada, se buscó acusarla constitucionalmente, digamos, una Sí, acusación que termina se rechazó, fracasando, al exacto. igual que la acusación contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, demostrando que en ninguno de los dos casos había incumplimiento a la Constitución o a las leyes. Entonces uno podrá tener opiniones respecto de las desprolijidades, pero aquí
el gobierno ha actuado conforme a derecho, así lo ha demostrado ambas acusaciones constitucionales empujadas por la oposición que fracasaron en la Cámara de Diputados y Diputadas, y el levantamiento de nuevas agendas. O sea, terminamos este año con la reforma tributaria aprobada en la Comisión de Hacienda, con las 40 horas avanzando, con la reforma de pensiones aprobada también en la Comisión de Trabajo, con una ley integral contra la violencia hacia las mujeres que también avanza en su tramitación. Hay una diversidad de agenda legislativa de las diversas carteras que creo yo esperaría fueran el foco de la conversación. Ayer mismo entregábamos la buena noticia de la aprobación de la ley TEA, ¿no? Para todas las familias que tienen niños, niñas o adultos con trastornos del espectro autista y que hoy día buscaban se garantizaran sus derechos, una agenda que ha llevado el ministro de Desarrollo Social. O yo mencionaba también el congelamiento de la tarifa del transporte público que anunciaba el ministro de Transporte. Entonces, hay diverso debate legislativo con agendas que creo sí le interesan a los vecinos y vecinas porque sí contribuyen a la seguridad y certeza económica, social, en materia de seguridad pública que ellos necesitan, y yo esperaría que ahí estuviese enfocado el Congreso Nacional en cómo le damos respuesta a esas urgencias que tienen los vecinos y vecinas y no en esta disputa política o gallito político permanente como a veces siento que ocurre. Perfecto. Muy bien. Diputada Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática, le queremos agradecer por este contacto. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Que esté muy bien.